9 de diciembre de 2025, soy Valentina Torres Sánchez y continuamos en Directo a América. Revisamos los hechos que son noticia a esta hora. Tras su reunión con Volodymyr Zelensky, el Papa León XIV dijo que es necesario lograr urgentemente que la diplomacia lleve a una paz justa y duradera en Ucrania. El mandatario, por su parte, reiteró que no cederán territorio pese a la presión de Washington. Continúan los ataques a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya un día después de que se rompiera el alto el fuego. El presidente del Senado camboyano dijo este martes que su país luchará ferozmente, al tiempo que miles de personas buscan huir de la zona. El fiscal general de Honduras ordenó la captura del expresidente Juan Orlando Hernández, indultado la semana pasada por Donald Trump de su condena en la Unión Americana por narcotráfico. Esto mientras el país continúa en máxima tensión en medio del prolongado escrutinio de las elecciones y sin saber quién será el presidente. Damos inicio en el Vaticano, donde el presidente Volodymyr Zelensky se reunió con el Papa León XIV, quien aseguró que es urgente que las iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera. El pontífice reiteró la necesidad de continuar con el diálogo para acabar con la guerra en Ucrania, atender a los prisioneros de guerra y garantizar el regreso de los niños ucranianos con sus familias. Volodymyr Zelensky tiene previsto reunirse también con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Eso después de reiterar que no está dispuesto a ceder territorio pese a la presión de Washington. Cambiamos de tema, vamos a la frontera entre Tailandia y Camboya, donde continuaron por segundo día los ataques luego de que el lunes se rompiera el alto el fuego pactado hace 6 semanas. Al menos 3 soldados tailandeses y 7 civiles camboyanos murieron en los enfrentamientos. El presidente del Senado camboyano prometió este martes una lucha feroz en medio de la escalada del conflicto, al tiempo que desde Tailandia el Ejecutivo dijo que no se debe presionar con aranceles para que se detenga el conflicto fronterizo en referencia al método utilizado por Donald Trump para obligar a los dos países a firmar el acuerdo en octubre. Ampliamos en el siguiente informe. Siguen por segundo día consecutivos los enfrentamientos armados entre Tailandia y Camboya. El ejército tailandés atacó nuevamente al territorio camboyano. Por su parte, Phnom Penh anuncia una invasión ilegal y afirma enviar tropas a la frontera. Debido a las acciones agresivas de la parte tailandesa, que abrió fuego primero y violó la soberanía camboyana, nuestras fuerzas no tuvieron más remedio que ejercer su derecho a la legítima defensa. Los enfrentamientos se reanudaron este domingo en la noche, 6 semanas después de la firma de un acuerdo de alto al fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump. Desde entonces, ambas partes se han culpado mutuamente de violar la tregua. Durante la noche del lunes al martes, el ejército tailandés abrió fuego en la provincia camboyana de Banteay Meanchey. Luego extendió su ofensiva a otros territorios fronterizos, acusando a Camboya de movilizar unidades de combate para fines de operaciones militares. Las operaciones militares de Tailandia continuarán hasta que Camboya cambie su postura, por ejemplo, retomando la verdadera senda de la paz. Desde hace más de un siglo, ambos países se enfrentan a lo largo de la frontera de 817 kilómetros. Los últimos combates ocurridos en julio obligaron a evacuar a unos 300.000 residentes. En Indonesia, al menos 22 personas perdieron la vida en medio de un incendio en Yakarta, la capital. Los hechos ocurrieron en un edificio de oficinas de 7 plantas y, según la policía, la conflagración se originó a causa de la explosión de una batería en el primer piso, lo que expandió las llamas. La mayoría de las víctimas son mujeres, una de ellas en estado de embarazo. Al menos 100 bomberos y 29 vehículos fueron desplegados para contener las llamas. En otras noticias, la Corte Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder miliciano sudanés Ali Muhammad Abal Ar-Rahman. El exdirigente de las milicias Janjaweed, apodado Ali Kushayb, fue sentenciado por 27 crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Darfur entre 2003 y 2004. Se trata de la primera decisión respecto a hechos de violencia durante el régimen de Omar al-Bashir. Entre los crímenes por los que fue sentenciado se encuentran asesinato, violación, tortura, persecución y desplazamiento forzado.
Pasamos ahora a Honduras porque el fiscal general Joel Antonio Zelaya ordenó ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández por un supuesto caso de corrupción, solo unos días después de su salida de la cárcel en Estados Unidos tras el indulto de Donald Trump. Esto mientras continúa la tensión en el país, donde el lunes se retomó el conteo de los votos de las elecciones del 30 de noviembre y mientras crece la desconfianza alrededor del escrutinio. Gabriel Corchen tiene los detalles. Orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández. Según el fiscal general de Honduras, se le acusa de haber desviado fondos nacionales para financiar la campaña presidencial en 2013, elecciones que Hernández ganó. Informo al pueblo hondureño que he instruido a la TIC y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como es la Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II. Nuestra lucha es frontal. El magistrado exhortó así a los organismos de seguridad del Estado y a aliados internacionales como Interpol a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente, cuyo paradero es desconocido públicamente, pero se presume que está en Estados Unidos. Hernández, que cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico, fue indultado por Donald Trump el 28 de noviembre. Eso justo antes de las elecciones presidenciales en Honduras, en las que el expresidente apoyó al candidato conservador Nasri Asfura. Hernández agradeció a Donald Trump en un mensaje video. Mi profunda gratitud al presidente Donald Trump por tener el coraje de defender la justicia y cumplir su promesa que nunca más se utilizaría el inmenso poder del Estado para perseguir a los opositores políticos. Donald Trump justificó la liberación de Hernández denunciando una supuesta caza de brujas por la administración Biden contra el expresidente. Sin embargo, los analistas ven una paradoja en el indulto de una persona culpable de haber ayudado a hacer entrar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos en medio de la controvertida política antinarcotráfico de Donald Trump, que incluye el despliegue militar en el Caribe. La legislatura de Mendoza, la capital de la provincia homónima en Argentina, será este martes epicentro de protestas porque numerosas organizaciones buscan que se niegue la licencia ambiental a un nuevo proyecto minero. Temen que dañe los escasos recursos hídricos, pese a que el presidente Javier Milei apoya la iniciativa como una oportunidad económica que, asegura, la oposición busca boicotear. Nos lo cuenta Rodrigo Sedano. El agua en Mendoza es un recurso escaso y para muchos mendocinos este se ve de nuevo amenazado por la actividad minera de la empresa Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, de capitales mayormente suizos. Itati Brida es activista contra la mina en la localidad de Uspallata. Teme que el río acabe contaminado. Porque Mendoza es un oasis y nace del río, de las cuencas de nuestros ríos, y es un recurso muy valioso para los mendocinos. Entendemos que regalar nuestros recursos más preciados para actividades extractivistas es regalarnos totalmente al saqueo y a la muerte de nuestra provincia, de nuestros ríos. Este martes los legisladores mendocinos votarán si aprueban la licencia ambiental del proyecto minero. Numerosas asociaciones se manifestarán ante la legislatura. Defienden que la provincia se desarrolló gracias al buen aprovechamiento del agua y que la megaminería, al consumir grandes cantidades de este recurso, pone en peligro el consumo de los habitantes y las actividades agrícolas. Pero no todos ven necesariamente un problema en esta actividad. Estoy totalmente convencida que puede coexistir la minería con el turismo, con la agricultura, con el resto de industrias, si las cosas se hacen bien. Hay que hacer las cosas bien. En una provincia que tiene su principal actividad en la agricultura de la vid, frutas y hortalizas, el presidente Javier Milei ha apoyado la aprobación del proyecto minero. Asegura que aportará una inversión de 600 millones de dólares. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Quédense con nosotros que volvemos en breve. En un instante, boleto de vuelta.